Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la Barbacoa Financiera y el día de hoy estamos estrenando una invitada muy especial, Mariana. Ella es una psicóloga especialista en cultura de paz. Tenemos a nuestras invitadas de siempre, a Miroslava, economista, profesora de la UNAM, y como siempre, Rosaura Puente. Un gusto tenerte de este lado. Y pues a mí ya me conocen, entonces no voy a abundar en eso. Y pues como siempre nos extendemos en la charla, pues voy a ir directo a lo que venimos a desmenuzar el día de hoy. Entonces, este cereal de la barbacoa lo decidimos titular como agua para chocolate, porque estamos usando como referencia esta famosa película mexicana. Si no la han visto, búsquenla por favor, es una joya, es una verdadera joya, es un deleite verla. Y nos basamos un poco en ciertos patrones y culturas que se exaltan durante la película, sobre todo en temas financieros y relaciones familiares. Entonces, en ese sentido, construimos algunas preguntas y aquí va la primera. Seguramente lo hemos escuchado, entonces quisiera saber su opinión sobre esta frase que dice: si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar cuando seas viejo? Y abro micrófonos. Gracias. ¿Cómo empezamos? Empieza. Adelante, Mariana. Fíjate que esto me toca particularmente. Yo soy psicóloga, ejerzo la profesión desde una asociación civil y desde la consulta privada y aparte de otros ámbitos como la formación, la educación y la capacitación. Y me encuentro con esto muchas veces en consulta, fíjate, por eso como que me mueve, ¿no? Porque me encuentro muchas veces con, sobre todo, mujeres que están preguntándose si no están en este momento familiar, en este momento de vida, preguntándose acerca de esto, ¿no? De ejercer la maternidad y qué pasaría si no, y etcétera. Porque nosotros socialmente en América Latina lo tenemos como un mandato, ¿no? El tener hijos es como un mandato social. Y sobre todo las mujeres tenemos que cumplir con este mandato porque básicamente es lo que nos da sentido. Desgraciadamente, históricamente, hay dos cosas que nos han dado sentido a nosotras por muchos años. Ya está cambiando, por supuesto, pero por muchos años ha sido así. Y uno es el ser esposa y otro es el ser madre, ¿no? En ese orden. Entonces, el tema de qué pasa si no tengo hijos es un conflicto grandísimo porque cada vez las mujeres estamos trabajando más y estamos... A ver, Mariana, te fuiste, pero estábamos así. Entonces, necesitamos regresar Ahora al que foco. pierdo el pulso. Pero ahorita te lo volvemos a dar. Estabas diciendo, porque he tomado nota de lo que dijiste y comentaste que, bueno, ya obviamente quedó grabada la parte de que se entiende que la mujer tiene un propósito exclusivo o básico en la sociedad, Histórico que es de ser esposa y tener ser madre. hijos, ajá, ¿no? O sea, yo tengo una historia ahí curiosa. Pero bueno, tú comentaste también de que muchas familias, sobre todo latinas y por supuesto mexicanas, en donde el tener hijas, ¿no? De alguna manera garantiza cierto nivel de vida o cierta calidad en la vejez. Sí, que nos van a cuidar, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? Hasta se elige una, ¿no, Mariana? O sea, como de la chiquita es la que no se va a casar porque la tiene mayor, que cuidar. O la mayor. La mayor. La primera hija generalmente es quien es la elegida para hacer estas tareas de cuidado. Sin embargo, bueno, que continúe Mariana en su speech. Sí, gracias. Bueno, entonces a mí, bueno, lo que a mí me llama mucho la atención cuando abordo estas temáticas a nivel individual en consulta es el por qué pretendemos desde el mero pensar en concebir a otro ser humano, pretendemos que ese nuevo ser humano vaya a ser una especie de enfermero o enfermera gerontológica. ¿Por qué pretendemos
concebir a la vida, una nueva vida, un nuevo ser humano con la idea de que ya van a ser con una misión y esa misión va a ser a futuro cuidarme. Entonces, esto es como digamos, conseguirte un pajarito y cortarle las alas para que no vuele de entrada, ¿no? Entonces es cortarle la naturaleza al ser humano, que es la de buscarse su propia vida. Todos los seres humanos buscamos nuestra propia vida, buscamos nuestro camino, la realización de nuestros propios objetivos y nuestras propias metas. Pero si yo ya estoy dando vida a alguien a quien yo ya le tengo una misión asignada, entonces ya le estoy imposibilitando esto de poder salir a buscarse sus caminos, ¿no? Y si su camino es irse a la China de expedición, si su camino es hacerse monja o monje budista, si su camino es cualquier camino que quiera tomar, menos estar conmigo en mi vejez, entonces eso, si yo ya tenía esto en mi programación, entonces eso me va a generar una frustración terrible. Cuando yo tengo este tipo de situaciones en consulta, este tipo de interrogantes o este tipo de cuestionamientos existenciales, lo primero que yo trato de hacer reflexionar es: los hijos no tendrían por qué venir ya con esta especie de condena, en la cual estamos diciéndoles, te voy a parir y te voy a dar vida para que me cuides a mí cuando yo sea una señora mayor. Ahora, por supuesto que esto implicaría también que las personas a lo largo de nuestra vida productiva pudiéramos hacer lo necesario para garantizar que en nuestra vejez tendríamos las formas de cuidarnos para no depender de nadie más. Y esto es lo difícil en una cultura y en una sociedad como la nuestra, en la que no hay tantos recursos, los recursos no son distribuidos de manera tan equitativa y en los que sobre todo, y esto creo que lo vamos a abordar más adelante, no todas las personas somos tratadas con la misma dignidad. Y esto lo vamos a hablar un poquito después, pero en realidad también tiene que ver con eso, ¿no? En realidad tiene que ver con este temor a llegar a cierta edad en la que yo ya no voy a ser tratada como una persona digna de respeto. Entonces yo creo que el tema de quién me va a cuidar cuando yo sea una señora, no sé, de 60, 70 o 80, pues es una preocupación que tendría que pertenecerme a mí como adulta funcional. Yo tendría que proveerme los medios y los recursos para resolver esto y no pretender que sean los hijos o las hijas las que carguen con esta misión de vida, ¿no? Porque si mis hijas dicen, pues yo me voy, pues no sé, al África, pues que se vayan, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No voy a decirles, pues no se vayan, cuídenme, ¿no? Entonces, un poco por ahí yo creo que o me voy contigo, que también puede pasar. También puede pasar si quiere, ¿no? Pero no me voy a ir a meter así a la fuerza. El tema es que no, los seres humanos nacemos siendo libres y esto ha sido así, bueno, desde que se abolió la esclavitud, dichosamente, sé que hay muchas formas más de esclavitud, pero el tema es que nacemos con una libertad base y esa libertad base es la que tiene que primar por encima de todas las cosas. Entonces, yo no puedo nacer ya esclavizada o con una especie de consigna de vida, con una especie de condena de vida de, pues no, yo no tengo que cuidar a mi madre o a mi abuela o etcétera, ¿no? Ahora, por supuesto, yo lo estoy hablando desde un ideal. Por supuesto que hay un montón de condicionantes sociales y económicas que en América Latina no aplica esta noción de libertad como ya lo estoy planteando. Pero bueno, digamos que de entrada a mí me gustaría como dejar eso como algo importante, ¿no? Súper. Miros, tú querías participar. Sí, claro. Bueno, a mí me pasa con la pregunta que de entrada digo, no importa que tengas hijos, no importa que no tengas hijos. Realmente no tendría que pensarse de la forma tradicional. Antiguamente, en la Biblia, por ejemplo, se menciona que el hijo primogénito debe ser consagrado a Dios. Y me parece que de esta idea profundamente religiosa, sobre todo en el pueblo judío, es que posteriormente se trasladan a los hijos. Los hijos varones, por supuesto que tienen una obligación, proveer, dar dinero. No solamente las hijas son tradicionalmente las que se consideran
deben cuidar a los padres en su vejez, estén casadas o no estén casadas, tengan sus propios hijos o no los tengan. Pareciera ser que entonces la reproducción tiene un sentido muy utilitario, desde el punto de vista cultural, de salud, económico, es parte como de un engrane en el que por siglos hemos estado operando como sociedad. Sin embargo, yo estoy muy contenta con las nuevas generaciones. Yo les quiero decir que desde mi generación, muchas mujeres decidimos decir no a la maternidad como algo plenamente consciente, porque justamente queremos libertad, queremos disfrutar la vida, queremos tener éxito profesional y no queremos trasladarle a una nueva generación el mandato de me tienes que cuidar, tienes que velar por mí, yo ya te di de comer, ahora te toca a ti, vas a ser un buen hijo o vas a ser un mal hijo. Porque además hay mucho chantaje en las relaciones familiares. Yo, que soy tu madre, daría la vida por ti. ¿Tú qué vas a hacer por mí? Yo te di la vida. Y además es algo honestamente muy cuestionable porque los que son creyentes o los que somos creyentes decimos, la vida te la da Dios, el universo. Mamá y papá son un vehículo, no son quienes determinan cómo va a ser el hijo, qué va a ser el hijo, hacia dónde va, etcétera. Pero bueno, lo que quiero comentar con respecto a esto es que hay tres grandes vertientes sobre el tema, tanto para tener como para no tener hijos. Y es que, por supuesto que a las mujeres se nos carga de manera muy fuerte el tema. La mujer es quien gesta en el vientre a los hijos. Entonces, si una mujer decide no tener hijos, generalmente es mal vista. Y luego si una mujer decide no casarse, pues peor, como decía Mariana, los dos roles básicos de la mujer por tradición, esposa, madre, y yo diría un tercero, buena hija, ¿no? Entonces, caray, ¿y a qué horas empiezo a vivir mi vida, no? ¿Cómo le hago para hacer todo lo que he imaginado hacer? Bueno, el tema es que hace un momento se mencionaba, la hija mayor generalmente es la que, a la que se le da la responsabilidad de cuidar a los padres en la vejez, a la hija mayor. Ella es incluso la que tiene que ver también por sus hermanitos. O sea, la hija mayor es la segunda madre y la responsable de cargar con los padres cuando ellos son ancianos. Entonces, prácticamente la hija mayor no tiene una vida propia en la tradición de los pueblos de Latinoamérica y se puede ver muy bien en México. Yo les quiero comentar que en el área rural del Estado de México, Hidalgo, Puebla, he visto un fenómeno muy interesante y que es que la madre impide que las hijas se casen porque quiere mujeres que la ayuden en las tareas domésticas con los hermanos varones, con los hijos varones. Hasta hace poco tiempo en las familias rurales había muchos hijos. Incluso ha disminuido, pero las familias rurales siguen siendo numerosas. Entonces, las hijas tienen que ayudar a mamá, pero la mayor se consagra a los hermanos y a los padres.
Esto es economía de los cuidados. Por otro lado, los varones que son atendidos, apapachados en la infancia y juventud, tienen la obligación de darle dinero o bienes materiales a los padres. ¿Cómo los van a conseguir? Eso no importa. Tienen que ver por la economía de los papás. Ese es un segundo mandato para el género masculino. Y yo diría, bueno, me parece profundamente egoísta que se tenga hijos por razones no válidas. ¿Quieres tener hijos? Supongo que para educar, compartir, convivir, formar, enseñar y hacerlos libres. Pero cuando estás pensando justamente en voy a tener hijos para que me mantengan, para que me cuiden, para que vean por mí, para que hagan lo que yo no quiero hacer, porque además esto también es todo un tema, ¿no? Desde que los niños son pequeños, tienen que hacer cosas que a los papás no les gusta hacer, y pues ahí están los niños. Yo les quiero dar un dato que me parece tiene que ver con esta situación. Es un dato económico. Y me parece que las relaciones familiares están pegadas o amalgamadas por el sentido monetario y económico. Fíjense ustedes que en la encuesta de los hogares de INEGI del año 2018, que es la más reciente, los adultos mayores de 60 años y más tuvieron un ingreso promedio de 7,243 pesos, mientras que las mujeres de 60 años y más tuvieron un ingreso mensual de 3,844 pesos. Yo destaco esto porque incluso aquí podemos ver una brecha de género muy grande. Mientras el varón de 60 años tiene un ingreso casi del doble que la mujer de 60 años. Entonces, podemos encontrar muchas explicaciones por qué uno tiene más ingresos que otra. Y es que muchas mujeres se dedicaron toda la vida al hogar, precisamente cuidando a los padres, precisamente cuidando al esposo o a los hijos, y no tuvieron acceso a un trabajo remunerado fuera del hogar. Tuvieron mucho trabajo, pero no tuvieron ingresos. Yo quisiera ahí construir sobre lo que estás comentando, Miros, porque efectivamente con lo que comentas tú y con lo que comenta Mariana, me viene a la mente algo muy rápido. Ahorita que dijiste, las personas de la tercera edad. Yo creo que es un concepto incluso anacrónico, no sé si estén de acuerdo conmigo. O sea, la tercera edad se decía, ¿por qué? Porque vives hasta los 60, entonces tus primeros 20 son tu primera edad, ¿no? Tus 40 son tu segunda edad, la edad mediana, ¿no? La mediana edad porque estás en medio, y tu última fase son los 60 años y por eso es la tercera y última etapa de tu vida. Ya hay cuarta edad. De claro los 80 en adelante. Claro que ya hay cuarta edad porque en México vivimos en promedio 80 años, en Chile 90, en Oriente ya 100. Entonces, realmente ya no es posible decir que la tercera y última etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, perdón. Cuando decimos ser viejo y pensar en los 60, 65 años, yo creo que realmente ya hoy no es viejo una persona de 40, hoy no es viejo una persona de 60. ¿De acuerdo? Y el término viejo también es algo que toda la industria mercadológica te dice que está feo. Millones y millones se invierten en que no seas viejo, ¿no? Entonces, que la crema, que el nuevo estilo, que lo que tú quieras, pero no seas viejo porque lo viejo se desecha. Y nosotros como personas no queremos ser desechadas en nuestra edad avanzada, ¿no? Cualquiera que esta sea la tercera o la cuarta edad avanzada. Entonces, ahí hay un miedo a envejecer, que creo que es algo que no se habla mucho, pero a la gente le da miedo a envejecer. Nos da miedo a envejecer, yo no me voy a excluir del tema, ¿no? Y entonces, cuando Mariana dijo, oye, hijas como recurso de dignidad para esta etapa de la vida en donde no quiero estar solo o sola,
¿Por qué? Porque el papá se vuelve esa persona que no calienta ni una tortilla. Entonces, aunque tenga recursos, pues necesita a la hija que le planche, ¿verdad? Ni modo de que ande con la ropa toda arrugada, que le haga la comida porque el señor no se puede preparar un alimento. Y la mamá, pues nunca trabajó, no sabe ni pagar las cuentas. Pues necesita a la hija que le ayude, ¿verdad? A ver, mamá, déjame, yo te llevo, yo te hago vueltas para que vayas a tal y tal lado, ¿no? No lo van a hacer porque siempre dependieron de que alguien más le hiciera esas tareas. Entonces, hubo una codependencia a la que no podemos llamar amor, porque el amor es otra cosa, ¿de acuerdo? Es una codependencia de pareja. Y entonces, estas generaciones, no sé si todavía se use, pero yo recuerdo cuando estudiaba que decían, es que es una MMC, ¿no? Una carrera MMC, mientras me caso. Todavía se usa, sí. Todavía se usa, fíjate nada más, ¿no? Entonces dices, oye, y lo que comentó en algún momento Miros, oye, hay mujeres que deciden no casarse, que deciden no tener hijos para poder trabajar, pero las personas que también nos casamos y tenemos hijos y decidimos continuar trabajando, también está mal visto, ¿no? Y también luchas con eso. Y si entonces tienes una jornada de trabajo de tiempo completo, no calla, ¿verdad? O sea, está tremendo. Porque podríamos concluir a lo mejor que no tienes por qué imaginar más. Si tu tarea es tener hijos y tu tarea es casarte, como lo comentaba Mariana en este supuesto ideológico cultural, pues ¿para qué imaginas más? Es tu problema querer más, ¿no? Entonces, Perdón, pues bueno. ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos cerrando, por favor, Sí, de esta pregunta, claro. Seguimos con más. sí, yo creo que definitivamente a lo mejor la siguiente pregunta que vincule la parte económica, ¿no? Y un poco la autorresponsabilidad de cómo avanzar en la vida sin necesidad de, como dijo Mariana, ¿no? Darle este peso de responsabilidad a una persona sobre mí, pues tendría que ser el que no se escoja una hija para cortarle estas alas, ¿no? Bueno, yo quisiera concluir esta pregunta comentando que los hijos no te tienen por qué resolver la vida. Las hijas no tienen por qué resolverte la vida, sean hijas, sean hijos. Lo mejor es que las personas adultas responsables decidieran tener hijos por amor, por convivencia, porque ya tienen una base económica que les permita darle a los hijos lo que ellos necesitan cuando son pequeños, formación, alimentación, todo lo necesario, y que cuando ellos sean adultos puedan volar. Yo les comentaba que conozco de manera muy cercana la experiencia de varias familias donde todas las hijas no se casaron porque mamá corría a los novios, porque mamá decidía que sus hijas no debían casarse, porque mamá justificaba esta actitud diciendo, yo sufrí mucho, entonces no quiero que sufran mis hijas. Y conozco familias enteras numerosas donde las hijas nunca se casaron, no les permitieron casarse en un ámbito rural, tradicional, conservador, y se quedaron a cuidar a los padres, lo cual me parece súper egoísta y terrible. Y por último, pues yo les decía, desde mi generación muchas mujeres decidimos romper un poquito con lo tradicional y no quisimos tener hijos para realizarnos como mujeres en otras áreas. Yo respeto mucho a las mujeres que deciden tener hijos, pero las nuevas generaciones también manifiestan no querer tener hijos o cuando mucho tener un hijo. Yo solamente hago un paréntesis, aguas con la decisión de tener un solo hijo, porque entonces él se convierte en todos los deseos de papá y de mamá y se depositan en él o en ella demasiadas exigencias y deseos. Aguas. Lo digo porque fui hija única.
Entonces, pues me gustaría cerrar esto diciendo, ojalá que la paternidad y la maternidad se convierta en algo consciente y se le deje de exigir a los hijos y a las hijas situaciones que no deben realizar. Súper. Gracias, Miros. Mariana, ¿quieres concluir con algo? No, yo creo que ya mis compañeras de foro han sido bien específicas y bueno, solamente reafirmar eso. Efectivamente, no bueno, hay muchas cosas que generan muchas crisis existenciales y que son motivo de consulta, pero uno fuerte es el de las relaciones familiares en nuestra cultura muchas veces generan límites muy porosos. Entonces, estos límites tan porosos hacen que las personas como que no distingan su lugar en el mundo, que no logren ubicarse bien. ¿Cuál es el rol que le corresponde? ¿Cuál es el rol que le corresponde a una adulta, a un adulto que decide tener un hijo? Pues cuidar de este hijo para que sobreviva y para que llegue a la vida adulta siendo un ciudadano funcional, de ser posible un ciudadano productivo y un ciudadano que cumpla con sus deberes, ¿no? Entonces, pero luego esta nueva persona tiene también otro rol que jugar y así y así. Entonces, estos límites tan porosos de la familia latinoamericana a veces no nos permite reconocer cuál es exactamente mi lugar en el mundo y entonces vamos confundiéndonos en nuestros roles. Y luego entonces la hija quiere ser la madre o el hijo se convierte un poco simbólicamente en el esposo de la madre y bueno, muchas cosas así. Entonces yo creo que esto efectivamente, pues bueno, luego genera muchos conflictos psicológicos y emocionales que nos podríamos ahorrar, pero bueno, es una situación difícil de llevar. Gracias. Súper bien, pues estamos concluyendo ya a un minuto, entonces estamos por cerrar. Muchas gracias, se está poniendo buenísimo y pues nos vemos la siguiente semana.